Qué lindo que te hayas conectado nuevamente a Esperanza TV. Osvaldo y Tony te saludamos desde nuestro estudio. Hoy Diliani y Pedro nos guiarán a conocer errores que hacen mucho daño. Y de paso, queremos decirte que si por alguna razón no has podido ver los episodios anteriores, te conectes al canal de esperanzatv.net y tú vas a poder ver los episodios anteriores para que entiendas una serie de consejos importantes. Es claro que hay necesidades financieras y estamos buscando soluciones. En algunos casos, en algunos lugares, se predica que si das dinero, Dios te va a hacer rico y te va a prosperar. ¿Pero es eso realmente lo que dice la Biblia? Y Osvaldo, vivimos en un mundo y una época que hay muchos engaños. Hoy vamos a desenmascarar ese llamado Evangelio de la Prosperidad y descubrir la verdad que nos hace libres. Es evidente que a veces el dinero no nos alcanza, pero nuestro episodio hoy nos va a ayudar a entender que Dios y la fe no se compran. Hay un plan inspirado, revelado en las Escrituras para nuestro bienestar y no es necesariamente esa tendencia que escuchamos tan a menudo. Bienvenidos a Más que Dinero en este episodio. Dios te bendiga, disfruta. Hola Pedro, hemos llegado a un episodio tan especial el día de hoy y nos da tanta alegría poder conectarnos con nuestros amigos que nos escuchan desde casita o algunos que van en camino, ¿verdad? Es una alegría poder compartir el día de hoy. Estamos muy contentos de poder continuar este hermoso proceso de crecimiento, especialmente crecimiento en nuestra fe y en el estilo de vida correcto. Correcto. Porque mayordomía, administración de la vida es más que dinero. Es más que dinero. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial. Es algo que seguramente la mayoría hemos escuchado en algún momento, así que estoy segura, casi segura, que no será un mensaje sorpresa para muchos, pero sí que les va a abrir los ojos realmente después que terminemos este episodio. Muy bien, qué importante, abrir los ojos. Sí, en los últimos años hemos estado escuchando mensajes, o ya sea por la televisión, en diferentes iglesias, donde se asocia la fe con la parte material en realidad. Y esos mensajes tienen un nombre: Evangelio de la Prosperidad. Y es algo que resulta ser un poquito complicado si no lo manejamos con sabiduría o si no utilizamos todos nuestros sentidos cuando los escuchamos, porque suelen causar confusión. ¿Por qué digo esto? Porque estos mensajes del Evangelio de la Prosperidad tienden a mezclar ciertas verdades bíblicas con pensamientos completamente erróneos. Y en muchas de las ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, lo que sucede es que son convertidos o vienen de personas que utilizan la fe, nuestra fe, para manipularnos, no solo a nosotros, sino también a Dios. Y ese es el tema que vamos a estar hablando, del que vamos a estar tratando el día de hoy. El Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué es? ¿Cómo podemos estar, como dicen muchos, abusados? Que no se nos vaya a ir nuestras emociones y lleguemos a ser víctimas de este Evangelio de la Prosperidad. Así es, Diliani. Proliferan muchísimos predicadores cuyo mensaje esencial es el dinero, pero pedir el dinero, claro, en un contexto de un lenguaje religioso, de aparente fe, pero que en realidad deforman la verdadera intención que tiene Dios en cuanto al crecimiento de nuestras virtudes, de nuestras cualidades, de nuestros valores cristianos. Se presenta el Evangelio como si fuera un asunto de una apuesta donde das dinero a cambio de favores celestiales, a cambio de un supuesto progreso o mejoramiento, pero en realidad se está realmente deformando lo que intenciona el Evangelio. En estos tiempos de desafíos financieros, la gente busca soluciones, pero no hay que pecar
de ingenuidad. Es necesario actuar con ese discernimiento espiritual, poder entender realmente cuál es el trasfondo de este moderno fenómeno de masas, porque realmente se ha masificado esto del evangelio de la prosperidad. Exactamente. Y yo creo, Pedro, que pudiéramos decir que este evangelio de la prosperidad nos desconecta completamente del carácter de Dios y del plan de Dios para sus hijos. Porque en realidad el evangelio que Cristo, en el cual nosotros creemos y nos basamos, no se basa en las cosas materiales. Es mucho más que dinero. Dios quiere darnos salvación, Dios quiere transformar nuestro carácter. Pero creo que tenemos que darle claves o tips a las personas que nos están escuchando de cómo podemos desenmascarar este evangelio tan famoso de la prosperidad. Lo encontramos en iglesias, mega churches, ¿verdad? Que son gigantescas. A veces suele ser que los pastores o las personas que predican son tan elocuentes. Es convincente hasta cierto punto. Son personas de un gran carisma. Tienen mucho carisma. Y ahí creo que está el punto. Dios quiere tener una relación personal y profunda con cada uno de sus hijos. Cuando esa relación es muy superficial, nuestra tendencia es volcarnos hacia esa búsqueda de ídolos, de personas que llenan ese vacío. Y es ahí donde aparece la figura del ídolo, del individuo carismático, de personalidad atractiva, que satisface esas expectativas, pero que a la postre está produciendo esa ruptura de la relación genuina con Dios. Y está viéndose lo que tú describes, es una manipulación. Te están diciendo, trae dinero que te voy a dar a cambio tu progreso, tu bienestar. El primer mandamiento dice precisamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La relación con Dios es una relación personal, estrecha, sólida, y nunca debe dirigirse hacia un individuo que entra a jugar ese papel y que se erige como una persona que va a brindar la solución o va a satisfacer las expectativas de la vida de las personas. Eso solamente lo hace Dios. El propósito de esa relación es la edificación de nuestro carácter. Y en el Evangelio de la Prosperidad, el enfoque se vuelve la búsqueda del progreso económico y se pretende presentar como que la fe tiene un resultado que es el crecimiento económico, que vamos a ser millonarios y muy enriquecidos si tenemos fe. ¿Te imaginas si nos hiciéramos millonarios por la cantidad de fe que tuviéramos? Hay la cita bíblica de como un grano de mostaza la llevaríamos a una libra de mostaza para que pudiéramos enriquecer grandemente. Yo creo que el primer tip, la primera clave que le queremos compartir el día de hoy es, como dice Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 22. Okay. Por favor, sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Así nos dice la palabra. Y hay mucha sabiduría en esas palabras. Cuando escuchamos, escuchamos de los vecinos, cuando escuchamos de los pastores, de los líderes, pónganlo todo a prueba. Si lo que les está diciendo esa persona requiere que usted ponga dinero por enfrente a cambio de recibir bienes materiales, por favor, use su sabiduría, use la prudencia, no caiga en esas cosas. Dios no funciona de esa manera. Si Dios lo quiere bendecir a usted, lo va a hacer de una forma completa. No hay necesidad. Lo único que Dios requiere de ti es tu corazón, es tu deseo de servirle, es transformar tu carácter poco a poco. Él no necesita que tú traigas algo para Él darte algo a cambio. Así no es como funciona nuestro Dios. Esa propuesta de soluciones rápidas, soluciones fáciles, y el concepto de que cuanto más traes recursos económicos, cuanto más bendiciones vas a recibir, pero sin un cambio en el carácter, sin el desarrollo de unas virtudes,
pues es un evangelio hueco, donde se está enfatizando solamente los deseos materiales de los individuos. Entonces las personas buscan el automóvil, la casa, el vestuario, el cierre, negocios grandes y voluminosos. Sí. Y ese es el concepto que se tiene del evangelio. Pero ¿dónde queda el reino de los cielos? ¿Dónde queda el crecimiento interior? ¿Dónde queda la semejanza a Cristo Jesús como estilo de vida, el desarrollo de las virtudes y las cualidades que son la verdadera esencia del Evangelio de Jesucristo? Y es Contrasta, que es evidente, es que es evidente, Pedro, que el Evangelio de la prosperidad rinde culto al materialismo. Es así de simple, no hay otra manera de ponerlo. El éxito económico viene siendo un efecto colateral de un crecimiento como ser humano, mas ese no es el propósito por el cual uno debe de tener fe, ¿verdad? El propósito del Evangelio es la salvación. El propósito del Evangelio es la vida eterna. Y ese gran logro de salvación es el fruto de una relación personal y estrecha con Cristo Jesús. El Evangelio de la Prosperidad presenta el éxito económico como el gran fruto del Evangelio. O sea que si eres rico es porque estás yendo en el camino correcto, y esa es precisamente la dirección equivocada. El éxito económico viene siendo, bien lo decías, como un efecto, un desenlace, una secuela o un efecto colateral, ¿correcto? No es nuestro propósito en la vida. Busca primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás será añadido, dice Mateo 6:33. Y vamos a ser enfáticos. La búsqueda es del reino de Dios, de la justicia de Dios. Todo lo demás se va añadiendo. Cuando se cambia el enfoque y lo importante es lo añadido, el tener como algo más importante que el ser, pues definitivamente es la dirección equivocada del planteamiento de este Evangelio de la Prosperidad. Exactamente. A veces pensando en esto del Evangelio de la Prosperidad, ¿cómo explicarlo con simples palabras? Porque suele suceder que lo escuchamos, pero quizás no los hemos convencido todavía con claridad de qué es lo que estamos hablando. Muchos hemos escuchado desde niño la historia de Aladino, del genio de la gran lámpara, ¿verdad? Y desde pequeños hemos escuchado, bueno, es una lámpara, la frotamos, sale el mago, sale el gran genio de la lámpara y nos cumple todos los deseos que tenemos, ¿verdad? Bueno, hasta 3 dice. El Evangelio de la Prosperidad viene siendo como algo similar, ¿verdad? Tenemos la lámpara, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces tenemos estos oradores, los pastores, los líderes, los predicadores en estas grandes iglesias, y llegan y frotan la lámpara dependiendo la cantidad que le demos para recibir la bendición material. Casas, ganancias, carros, vestuario, viajes y un montón de conceptos eminentemente materiales, donde no se enfatiza los deberes cristianos, sino únicamente los derechos cristianos. O sea, el genio de la lámpara es un Dios deformado que complace los deseos que queremos alcanzar. Es más, si el genio no nos complace los deseos, nos frustramos y nos enojamos con ese Dios y nos distanciamos de la fe. Y es tan peligroso, Pedro, porque cuando pensamos en estas cosas, yo digo, yo he visto muchas veces casos por la televisión donde vemos personas que llegan hasta el frente con sus sobres, predicadores que dicen no es suficiente, si no traes esta cantidad no es suficiente, no estás probando a Dios lo suficiente. Y yo me imagino si en realidad, a ver, esas personas, ¿cuántas en realidad han recibido la bendición de Dios? Yo conozco personas, tuvimos una experiencia con un señor que se nos acercó a hablar en cierta ocasión del Evangelio de la Prosperidad y de cómo él había sido víctima de esta artimaña, porque no hay otra manera que de ponerla, de describirla, ¿verdad? Y él explicaba, nos decía, mire, pastor, llegamos a la iglesia, fui con el cheque, le di el cheque y me dijo, no es suficiente. No es suficiente. ¿Qué más tienes que le puedes dar a Dios? Así,
prácticamente. Y fue tanta la presión que él sintió que lo único que tenía en su bolsillo eran las llaves de su motocicleta, con la que había, su medio de transportación con el que había llegado a la iglesia. Y eso fue lo que entregó. Desafortunadamente, al otro día se dio cuenta de que él había sido víctima de un fraude, literalmente. Es un evangelio de tener cosas y de tener cosas como consecuencia de llevar recursos. Y ahí es donde está la esencia de esa manipulación. El evangelio no enfatiza el tener. Ni la obediencia. ¿No? El evangelio verdadero se enfoca en el ser. El ser, y ese es el gran milagro que realmente hace Dios, una transformación de nuestro carácter. No las cosas que recibimos materiales, sino el crecimiento interior donde están nuestros valores, nuestras virtudes, disciplina, esfuerzo, constancia, perseverancia, amor al prójimo, laboriosidad, responsabilidad. Entonces el ser es la parte interior y no la manifestación exterior de ese fruto del crecimiento que como seres humanos estamos alcanzando. En otras palabras, Dios no obra en la bolsa, Dios obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. La fe debe ser una experiencia de cambio, de transformación. Eso incluye desde luego el ámbito financiero, porque una vez que lo pones en práctica, obviamente, por ende, vamos a tener éxito en por ese lado. Y claro, el progreso es la consecuencia de incorporar por la gracia divina virtudes y nuestro carácter. Esa es en realidad la obra del Espíritu Santo. Ese es el verdadero evangelio. El Espíritu Santo obrando en el carácter, en el interior, en el alma del creyente y produciendo en él un fruto que le hace tener un crecimiento. Por eso la palabra de Dios es enfática en decir que si prospera nuestra alma, es como vamos a poder prosperar en todos los demás aspectos de la vida, por supuesto, incluyendo también lo financiero. La parte económica. Sí, exactamente. Entonces, vuelvo a la frase clave que has dicho, voy a repetirla, y es: Dios no obra en nuestra bolsa, Dios obra en nuestra alma. Dios quiere trabajar dentro de nosotros y hacer de nosotros nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esa es la gran promesa. Una transformación no de las cosas externas, sino una transformación de lo que está adentro de nosotros, lo que contenemos. Y ese es el verdadero evangelio. Todo esto en preparación para el reino de los cielos, porque la gran promesa de la palabra de Dios es el establecimiento del reino de Cristo cuando Él regrese victorioso, como es la gran promesa de la Biblia. Así es. Entonces, hasta ahora yo creo que nuestros amigos ya pueden entender y pueden discernir con claridad a qué nos referimos cuando hablamos de el evangelio de la prosperidad. Pero yo creo que hay un problema que es aún más grande, o es lo más evidente que podemos ver hoy en día. Y es que indudablemente estas iglesias o este evangelio de la prosperidad ha desprestigiado completamente el plan bíblico de cómo se manejan o cómo se deberían manejar nuestros fondos para evangelizar, ¿verdad? Que en realidad ese es el plan de Dios. El plan bíblico de los diezmos y de las ofrendas, de los recursos que Dios nos ha dado para que podamos aportar a la gran misión. La instrucción bíblica, Pedro, desde los años antiguos era de designar esta administración a un grupo de personas que recibían del Espíritu Santo la parte divina, como eran ¿quiénes? Era la tribu de Leví. La tribu Los de Leví. levitas eran el pueblo o la parte, el grupo dentro del pueblo que estaba encargado de administrar los recursos. Eran un grupo que constituía una organización específica dirigida por Dios. Este se llama el sistema organizacional de la administración de los recursos y por supuesto estos recursos fluyen a través de la tribu levita y llegan a todas partes. Y este es el modelo que nosotros utilizamos en nuestra iglesia adventista del séptimo día. El modelo bíblico, el modelo que Dios designó, es un modelo que permite que los recursos abarquen el globo terrestre, más de 215 países. No se concentra el recurso en un solo individuo,
individuo. Ese es el modelo que se conoce como el modelo congregacional típico del Evangelio de la Prosperidad. Ningún pastor se hace rico, ningún líder de su iglesia se hace rico. Cuando hay un modelo bíblico. Exactamente. Porque está en equilibrio y está distribuyéndose el recurso. El peligro es cuando se concentra en una sola persona, porque se corre el riesgo de la tentación. Imagínate una persona que no tiene un evangelio global, no tiene un evangelio para el mundo entero, pero sí tiene un grupo de personas a las que les dice que cuanto más le llevan, pues cuanto más van a prosperar. Pero ellos al final se dan cuenta que el único que prosperó con ese modelo fue ese líder y concentró en un punto y no en un globo terrestre o en todo el mundo el propósito por el cual Dios estableció ese orden, el sistema organizacional. Enfatizamos diferenciarlo del sistema congregacionalista porque es un solo individuo recibiendo los recursos versus una organización como Dios lo estableció en su palabra para permitir que esos recursos fluyan por todas partes y se lleve un mensaje. El más importante, el anuncio de que viene el reino de Cristo Jesús. Amén. Porque la gran promesa de la Biblia y la profecía más hermosa de la palabra de Dios, la que todos los cristianos esperamos, el regreso triunfal de Cristo Jesús, victorioso a la tierra para establecer un reino que nunca va a tener fin. Recordando algo también muy importante, que lo único que vamos a llevar a ese reino va a ser un carácter transformado a la imagen de Cristo Jesús. Por eso el verdadero evangelio, como bien lo mencionábamos, es un evangelio de transformación, de cambio, de mejoramiento pleno de nuestro ser interior, donde se pueden ver reflejadas esas virtudes de Cristo Jesús, la generosidad, la fidelidad, y cuando eso se convierte en recursos que se administran correctamente, progresa el evangelio y no solo un individuo que está manejando una congregación donde pues las personas ingenuamente, inocentemente piensan que la religión es recibir favores a cambio de llevar dinero. Precisamente. Entonces yo creo que el punto número 2 que queremos dejarles bien claros es que no permitamos que nuestras emociones intervengan y nos confundamos en realidad lo que es la fe, el resultado de la fe y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pongan mucho cuidado, tengan mucho cuidado cuando usted esté presente ante estas situaciones donde se pida algo monetario a cambio de la fe que usted tenga. Y por último, así como acabamos de mencionar, el último tip que pudiéramos tener, la última recomendación es que no tenga miedo en dar su diezmo, en dar su ofrenda de una forma correcta. Porque Dios no necesita de nuestro dinero porque Él es el Dios de todo, del oro, de la plata, de todo. Pero es nuestro pacto con Él. Lo que nos pone, cuando hacemos el diezmo, es el pacto que tenemos con Dios. Es esa parte que es fundamental, que nos hace crecer, que nos hace, ponemos ese granito de fidelidad con Dios. Hay una forma correcta, nosotros seguimos ese plan correcto en nuestra iglesia y realmente es algo que hemos visto como Dios ha bendecido a través de hacerlo de una forma organizada. Quizás sea ese uno de los efectos más nocivos del famoso evangelio de la prosperidad, que los individuos terminan por perder su fe y su confianza en la iglesia, sin entrar a estudiar y a discernir y a entender lo que realmente está pasando tras de bambalinas. Pero esperamos que con estas explicaciones, con este examen detallado de lo que es este Evangelio de la Prosperidad, nos demos cuenta que hay un Evangelio verdadero que fomenta el crecimiento de las virtudes del carácter versus un Evangelio sin fundamento bíblico, donde se concentra el recurso en un solo individuo, y entender que cuando estamos haciendo las cosas correctamente, podemos confiar en Dios. Debemos conocer que sí hay un plan de dadivosidad sistemática que ha establecido la palabra de Dios, el verdadero,
el que está sustentado en la Biblia, el que se maneja en la iglesia adventista, que es el modelo correcto, nos permite ver que sí se puede confiar, que sí se puede ver cómo se distribuyen esos recursos y que vemos cómo Dios obra en nuestra vida, porque no olvidemos la gran promesa que Dios nos ha dado, que cuando somos fieles a Él, dice Malaquías 3:10, se abren las ventanas de los cielos y podemos recibir o vamos a recibir bendiciones hasta que sobreabunda. Eso ha sido mi propia experiencia y por eso puedo confiar en el sistema verdadero de la dadivosidad sistemática. Y qué bueno que hoy en esta reflexión hayamos podido desenmascarar un poco lo que es este conocido evangelio de la prosperidad sin fundamento bíblico. Así es, así es. Así que amigos que nos han estado escuchando por un buen rato, cuando el dinero se convierte en la medida de la fe, perdemos de vista el corazón del verdadero evangelio. Dios no nos ofrece el control, Dios nos ofrece una relación. Y algo muy importante, y es que para no terminar decepcionados y alejados de la fe, las prácticas del evangelio verdadero están en contraste con las prácticas del evangelio que no es el verdadero, el de la prosperidad, que es el que termina desprestigiando o desvirtuando el verdadero plan bíblico. Y aquí vamos a un texto bíblico bien importante que está en 1 Corintios 14:40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Qué interesante concepto. Dos palabras clave ahí. La decencia y el orden, que están ligados a la verdad. Lo que es verdadero es lo que es correcto, decente y ordenadamente. Cuando están proponiéndonos simplemente llevar recursos a cambio de favores, no creer, no confiar en ese tipo de planteamientos, pero siempre estar pensando que lo importante es nuestro propio crecimiento como seres humanos y que el verdadero evangelio, enfatizamos mucho esto, es una transformación de nuestro ser. El gran milagro no es llenarnos de cosas. El gran milagro que hace Dios en nuestra vida es transformarnos y hacernos cada día más semejantes a Cristo Jesús. Ese es el evangelio verdadero. ¿Con cuánta tranquilidad tenemos en este momento cuando sabemos que con el consejo y la dirección divina tú y yo podemos vivir confiados en su bendición para sustentarnos y lo más necesario no va a faltar en nuestras vidas? Podemos también ayudar con un espíritu de servicio a quienes lo necesitan y a veces no tienen algunas cosas que tú y yo tenemos. Te invito a que en este momento oremos a Dios para que Él nos dirija en este precioso momento en cada una de nuestras vidas. Querido Señor, nos dirigimos a ti una vez más para pedirte que bendigas a cada uno de nuestros televidentes, a cada una de las personas que nos están viendo en las redes sociales y que podamos, Señor, conectarnos siempre contigo para que tu sabiduría nos permita apartarnos del engaño, apartarnos, Señor, de tentaciones que nos ponen en problemas y que en lugar de ayudar nuestra situación financiera la perjudican. Permite, Señor, que en tus manos, basados en tu palabra, y con un grupo de amigos y de apoyo a nuestro alrededor, como el que Esperanza TV funciona para nosotros, podamos, Señor, caminar de una manera más segura, tener más confianza en ti, tener más bendiciones seguras en tu palabra y en tus promesas. Nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Prepárate, porque en el próximo episodio aprenderemos a saber invertir. Nos vemos en Más que Dinero. Dios nos bendiga.